Buenas tardes, nosotros somos el equipo 12 y vamos a presentar nuestro proyecto 1 de colecciones de Java. Los integrantes somos Hernández González Andrés Sebastián, Juárez Herrera Eric Adrián y Zurita Cámara Juan Pablo. Inicialmente vamos a mostrar cómo funciona el programa. Lo ejecutamos, usamos la opción de crear campeonato. Aquí creamos un nuevo campeonato, tenemos que ingresar equipos. Ahora estamos creando un gran premio. Ahora vamos a utilizar la opción de añadir más equipos. Y la de añadir gran premio. Ahora utilizaremos la de ver equipos, ver calendario y iniciaremos el campeonato. Ya iniciado el campeonato se despliega este menú. Utilizaremos la opción de ver información. Utilizaremos la opción de calendario. Resultados. No hay carreras iniciadas aún. Pilotos. Todos no tienen puntos. Igualmente que en constructores. Y ahora iniciaremos el siguiente gran premio. Podemos observar que se ordena de orden descendiente de acuerdo a la puntuación de cada uno de los pilotos. Y avanzamos hasta el final. Podemos observar que el campeonato se ha finalizado y se despliega el siguiente menú. Usamos la opción de ver información. Elegimos un equipo. Podemos ver los puntajes que obtuvieron. Tenemos la opción de ver calendario. Podemos observar que las carreras se han realizado correctamente. La opción de resultados. Y podemos observar cómo es que le fue a cada uno de los pilotos en cada gran premio realizado. Finalmente, posiciones finales de pilotos. Podemos ver que se realizó un empate y ambos quedaron en primer lugar. Y la de constructores. Finalmente tenemos la opción de salir. Cabe mencionar que dentro de los aspectos más destacables que tenemos dentro de nuestro programa se encuentra la función de simular carrera, la cual es la siguiente. Igualmente, contamos con la implementación del algoritmo de ordenamiento Quicksort, el cual va ordenando los equipos y pilotos de acuerdo al puntaje que se obtiene en cualquier momento del campeonato, como se puede ir observando. Bueno, las ventajas del uso de las colecciones en Java. Una de ellas y de las más importantes es que contiene un almacenamiento dinámico. Este es durante el tiempo de la ejecución del programa. Ahora, una de las colecciones que utilizamos fueron los set. Estos no nos permiten utilizar elementos duplicados y entre sus funciones principales tenemos add, contains, remove. Su principal característica es que se ejecutan en un tiempo constante. Mediante el siguiente diagrama tenemos un ejemplo de cómo funcionan los sets. Tenemos un set que contiene 3 objetos, al cual le queremos agregar un objeto que ya está contenido. Por lo que
no se agrega. Aquí un ejemplo más práctico sobre este funcionamiento mencionado, tenemos la creación de un hash set, strings sumado set, y de 3 strings que tienen 2 el mismo valor y uno otro. Inicialmente ingresamos el primero con valor Pedro, después ingresamos el segundo con valor Juan, y finalmente otra vez el de valor Pedro. Como se puede observar en las ejecuciones, se ingresa Pedro correctamente, se ingresa Juan correctamente, y a la hora de tratar de ingresar Pedro nuevamente ya no se puede, debido a que es un set. La siguiente colección utilizada fueron los lists, y esta, entre sus principales características, tiene que su acceso se maneja mediante índices. Aquí dentro de este ejemplo tenemos 4 objetos con los índices correspondientes, y el elemento en la posición 2 correspondería al objeto 3. La última colección que utilizamos fue la map. Esta almacena las relaciones llave-valor, y las funciones get y put son las cuales se utilizan para ingresar datos dentro del map y obtener los mismos. Tenemos un ejemplo de cómo se vería gráficamente un map. Ahora, las clases que utilizamos dentro de la práctica, dentro del proyecto, fueron ArrayList y LinkedList. Para la colección set tenemos HashSet, LinkedHashSet, el cual respeta el orden en el que se van ingresando los objetos, y un TreeSet, el cual los ordena de manera ascendente. También tenemos la colección Map, donde agregamos un HashMap, un LinkedHashMap que iguala al LinkedHashSet, respeta el orden en el que se agregan las relaciones llave-valor, y un TreeMap, que también ordena de manera ascendente de acuerdo a las llaves. Un punto importante a la hora de utilizar estas colecciones es que cuando las vamos a utilizar debemos de indicar el tipo de dato bueno, en este caso que son objetos, el tipo de dato que vamos a almacenar. Una pregunta común o algo que puede suceder a la hora de utilizar estas colecciones es sobre todo con las colecciones de set o de TreeSet, TreeMap, es cómo es que estos se van a ordenar, cómo es que estas colecciones van a ordenar nuestros tipos de datos, o también cómo es que va a verificar que ya existe. Pues la verdad esto es un poco complicado. Son implementaciones de varias clases como equals o compare. Y entonces por eso nosotros solo para estas colecciones solo utilizamos los tipos de datos que nos ofrece ya Java, como string o integers, porque para utilizar estas clases adecuadamente con tipos de datos creados por nosotros, pues es necesario conceptos más avanzados como sobreescritura, y etcétera. Y pues no es el objetivo de este proyecto. Entonces, bueno, esta es la estructura del proyecto que realizamos. Primero tuvimos que haber identificado los elementos que forman al proyecto. Entonces, en este caso, los elementos que identificamos fueron campeonato, equipo, piloto, carrera, calendario y pista. También es importante recordar que en la programación orientada a objetos, los elementos que forman parte del problema se deben de visualizar como objetos. Bueno, también tuvimos que realizar una estructura de cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a componer las clases. En este caso, esta es una jerarquía de composición. Entonces, un campeonato tiene un grupo de equipos. Un equipo tiene 2 pilotos. Un campeonato tiene un grupo de carreras. Un campeonato tiene un calendario y un calendario tiene un grupo de fechas, bueno, una relación de fechas con pistas. Bueno, ahora pasamos a la definición de las clases y en esta tenemos la clase equipo. Como atributo tiene una variable estática de tipo entero llamada cantidad de equipos, la cual nos indicará el número de equipos creados hasta el momento. También tendremos un hash set de string llamado nombres de equipos, el cual almacenará los nombres que se han utilizado para los equipos. Esto será de gran utilidad para evitar que se tengan equipos con el mismo nombre. También
tendremos un arreglo de objetos de tipos pilotos, cual tendrá a los pilotos de cada equipo, que serán de 2 cada uno. También tendremos un nombre, es decir, el nombre del equipo, que será un string, y también los puntos, que serán una cantidad entera, que indicará los puntos que ha juntado el equipo a lo largo del campeonato. Ahora pasamos a la clase piloto, cual tiene como atributo un nombre, el cual será pues obviamente el nombre del piloto. También tenemos el equipo, el cual indicará el nombre del equipo al cual pertenece dicho piloto. También tendremos el número del piloto, es decir, 34 o 50, dependiendo de su número. También tendremos los puntos, es decir, los puntos que ha adquirido ese piloto a lo largo del campeonato. Y también tendrá un hash set de números enteros llamado números pilotos, el cual almacenará los números que ya se han utilizado para los pilotos, y esto nos ayudará a evitar que se tengan números repetidos. Ahora, como observamos en la primera captura, intentamos crear un equipo y obviamente ingresamos un nombre e ingresamos cada uno de los pilotos, así como sus números asociados. En este caso, el nombre del equipo se va a almacenar en este set número 1 y cada uno de los números de los pilotos en este set número 2. Ahora creamos el segundo equipo, el cual tendrá que trataremos de que tenga el mismo nombre que el anterior equipo, pero obviamente observaremos que esto no será posible hacerlo, ya que ese nombre ya está ocupado. Entonces tendremos que intentar con otro nombre o ingresar uno nuevo. Entonces ingresaremos el nombre Ferrari y se almacenará en el set 1. Obviamente ingresamos el nombre de cada uno de los pilotos y sus números asociados, pero también intentaremos ocupar un número que ya ha sido ocupado por otro piloto, pero obviamente vemos que ese número ya está ocupado en el set 2. Entonces ingresamos uno nuevo y se almacena de forma satisfactoria en el set 2. Ahora pasamos con la clase calendario. Bueno, sí, con la clase calendario, el cual tendrá como atributo un trimap, al cual se le asociará como clave un local date, y su valor asociado será una pista que se llamará fechas GP. Este será una tabla hash que tiene por llaves fechas y valores son objetos de tipo pista. Este nos ayudará a guardar la relación de una fecha con una pista. Y también tendrá un treeset, el cual tendrá como valores local date y se llamará fechas. Este es un set que nos ayudará a asegurarnos de que no se tendrán elementos repetidos, como son las fechas, y que estos elementos se ordenen de forma ascendente. Esta colección nos ayuda mucho, pues que nos indica qué carrera es la que se debe de llevar a cabo. Es decir, la fecha que se encuentra hasta el principio es la fecha que se debería realizar. Conociendo la fecha, se puede saber cuál es la pista indicada gracias al trimap. Y cuando se lleva a cabo una carrera, se borra el primer elemento de esa colección para mantener este ciclo. Bueno, ahora pasamos con la opción de crear un gran premio e ingresamos el nombre de la pista y su locación. En este caso, el nombre de la pista se almacena en este set 1 e inmediatamente ingresamos la fecha en la que se llevará a cabo este gran premio, que se almacenará en el set 2. Ahora pasamos con la creación de un Gran Premio 2, en el cual trataremos de ingresar nuevamente el nombre de Silverstone, pero obviamente vemos que ese identificador o nombre de pista ya está siendo usado. Entonces tendremos que ingresar uno nuevo, en este caso Spa, y vemos que se almacena satisfactoriamente en este set 1. Después ingresaremos en la locación de la pista e inmediatamente la fecha en la que se llevará a cabo este evento. Sin embargo, como observamos, esta fecha ya está ocupada por otra pista, entonces tendremos que ingresar con otra. Entonces ingresamos una nueva y esta se almacena sin ningún problema en el set 2, asegurándonos que esto se ordenará de acuerdo a cuál va primero, gracias a la implementación tree.
Aquí observamos la relación de un trimap en la cual se asociará un local date, es decir, una fecha, a un objeto de tipo pista, en el cual esencialmente nos importará el nombre de la pista y su locación. Es decir, aquí vemos el nombre de la pista, su locación, es decir, el país donde se encuentra y su fecha asociada. También nos percatamos que los datos se ordenan de manera ascendente. Bueno, ahora vamos a continuar con la explicación de la clase campeonato, la cual tiene como atributos una lista ligada de equipos llamada competidores. Esta es una colección que contiene a todos los equipos que participan dentro de este campeonato. Tenemos un atributo llamado calendario, de tipo calendario, el cual guardará todas las fechas, y un hashmap llamado carreras, el cual tiene como llave un string y como valor una carrera. Esta es una tabla hash que tiene por valores strings con el nombre de las pistas, y además como valores el objeto de tipo carrera que contiene toda la información de la carrera que se realizó en esta pista. La clase carrera tiene como atributos el nombre de la pista de tipo string e indica el nombre de la pista donde se está realizando la carrera. Tiene un string de tipo fecha, no, un string con identificador fecha, el cual indica la fecha de la carrera, y también tiene una linked list de tipo equipos con un identificador de competidores. Esta es una colección que contiene a todos los equipos que participaron en la carrera. Finalmente tenemos un linked hashmap llamado resultado que tiene como llave piloto y como valor un integer. Esta es una tabla hash que lleva por llaves a los pilotos y por valores a los puntos que se obtuvieron en la carrera. Aquí podemos observar una pequeña captura de pantalla sobre cómo es que esto se implementó dentro del programa. Tenemos un menú el cual indica las opciones que se pueden llevar a cabo. Para la parte de campeonato tenemos iniciar el siguiente gran premio o una vez ejecutarlos todos para simular que ya se acabó el campeonato. En equipos podemos ver su información, los gran premios también podemos ver el calendario, los resultados y las diferentes posiciones que los pilotos y cada constructor que participa en el campeonato van a conseguir. Realmente aquí es prácticamente lo mismo, solamente teniendo en la otra carrera que se implementó. Aquí podemos observar el concepto de relación fecha-pista. Primeramente tenemos un set, el cual es el set 2, que almacenará todas las fechas de una forma ordenada. Y abajo tenemos cómo es que estas se relacionan en sí. Tenemos la llave, que corresponde a la fecha, esta es de tipo local date, y el valor asociado, que son objetos de tipo pista, donde específicamente nos importa el nombre de estos objetos. Esta es una parte importante dentro del programa, puesto que gracias a este pensamiento se obtiene una lógica de cómo se van a manejar las fechas. Set 2 obtenemos la fecha que se encuentra hasta arriba, que es la primera que se va a ejecutar. Aquí en este caso corresponde a esta. Después buscamos esta mediante el objeto nombre. Mediante el atributo del objeto, que es el nombre. Finalmente, mediante un proceso para eliminar las fechas que ya han sido ejecutadas, utilizamos el método first y el método remove. Esto se implementó de manera dentro de este método. Entonces, conociendo los diferentes equipos que competirán en el campeonato y conociendo las fechas de los eventos y el nombre de las pistas, podemos crear una carrera. Ahora viene la parte de simular una carrera, que es un método en sí y es de los más importantes. Entonces, el chiste es, como ya se habló, debemos de conocer los equipos que compiten en la carrera. Para este ejemplo, ya vimos que se creó Red Bull y Ferrari. El chiste es asociar a cada piloto de cada equipo un valor aleatorio que está en un rango de entre 0 a 999, por si se crean varios equipos, pues no haya colisiones entre números. Entonces, ¿cómo se va a almacenar esta relación? Esta relación se va a almacenar mediante un tree map. Se utiliza el tree map porque pues vamos a tener un piloto y lo vamos a relacionar con un número. Y al tener el tree map
nos va a asegurar que ya estén ordenados. Entonces el que está hasta arriba va a ser el que va a ganar y así, en orden consecutivo. Entonces, esta parte es importante. Como podemos ver, tenemos un arreglo llamado puntos que contiene los puntos que normalmente se les dan a los pilotos, ¿no? Entonces, si lo vemos como si el índice 0 fuera el de la primera posición, el de la primera posición obviamente debería de ganar 25, el segundo 18, el segundo 15, el segundo, perdón, el que sigue 15, el que sigue 12, el que sigue 8 y así, hasta 1 y obviamente los siguientes pilotos van a obtener 0. Entonces, ¿cómo funciona nuestro programa? Aprovechando el tree map que ya está ordenado, entonces sacamos el primer elemento sabiendo que ese elemento va a ser el que ganó. Entonces lo sacamos y asociamos, ¿no? Entonces sacamos el primer elemento y le damos los 25 puntos, porque tenemos una variable contadora. Entonces el siguiente lo sacamos y le tocaría 18. Entonces al siguiente lo sacamos del tree map y le tocaría 15. Y al otro lo sacamos y le tocaría 12. Algo importante de mencionar es de que, como habíamos comentado, a la hora de, pues, de comparar, de estas colecciones que necesitan comparar o para saber que tienen un orden adecuado, vamos a utilizar pues, los tipos de datos que nos ofrece Java. Aquí utilizamos linked list porque link hashmap, digo, porque ya nos asegura que el orden en cómo vayamos insertando nuestros elementos, nuestras relaciones llave-valor, pues se va a mantener. Entonces, pues no es necesario implementar cosas raras sobre escribir métodos. Pues no, utilizamos esta colección pues para asegurar que los pilotos estén en el orden de acuerdo al que ganaron. Y aquí, como se puede ver, bueno, en la anterior, cuando imprimimos los resultados, pues se mantiene el orden, ¿no? Entonces Verstappen, Sainz, Leclerc, Checo. Y así se mantiene en el orden y pues el puntaje que deberían de tener. Y bueno, aquí es un ejemplo pues de que aquí se utilizan las listas ligadas para ver los datos de los equipos. Bueno, una de las preguntas más importantes en este proyecto es ¿qué fue lo más difícil de implementar? Entre los aspectos más difíciles de implementar fue obviamente el crear un objeto de tipo calendario que ordena a los pilotos de acuerdo a su posición y también la simulación de un gran premio o una carrera, debido a que la función es un poco compleja y un poco bastante larga. Ahora, ¿qué tanto contribuyó el programa al acercamiento y aprendizaje del paradigma orientado a objetos? Desde nuestro punto de vista, este primer proyecto sobre colecciones sirvió como incentivo para comprender de una manera un poco más profunda cómo es que funciona el paradigma orientado a objetos, puesto que fue necesaria la creación de una amplia variedad de clases y objetos instanciados de las mismas, así como que la cantidad de métodos utilizados y los conceptos de valores de retorno fueron muy útiles para ayudarnos a visualizar de mejor forma la naturaleza de nuestro programa. Igualmente, gracias al uso en abundancia de las distintas colecciones que posee el lenguaje de programación Java, fue posible comprender en su totalidad conceptos básicos del paradigma, tales como el autoboxing, instanciar objetos, el manejo de diversas estructuras de datos y sus propiedades de cada tipo de dato abstracto utilizado, teniendo un acercamiento a lo que son las interfaces y un buen manejo de la composición de clases y delegación de acciones. Obviamente, como en todos los proyectos, nos gustaría implementar más cosas, pero obviamente está la cuestión del tiempo. Entonces, si tuviéramos más tiempo, ¿qué cosas le agregaríamos al proyecto? Pues la verdad es que consideramos que nuestro proyecto tiene muchos aspectos relevantes para la administración de un campeonato de Fórmula 1. Sentimos que hicimos una buena implementación de esto. Pero aunque agregaríamos algo que agregaríamos sería que simular más a profundidad pues, el mismo campeonato. Por ejemplo, tener más control acerca de, bueno, como sabemos en la vida real, algunas pistas tienen más vueltas que otras, o si no, también poder modificar o diseñar los tipos de carros que tienen cada equipo.
Pues, bueno, como ya había comentado, consideramos que el proyecto que realizamos cumple con todas las características y que se nos pidieron de manera satisfactoria. Y pues sí, se apega a la realidad de lo que se vive año con año dentro de la Fórmula 1. Obviamente el programa sí tiene errores y también hay algunas funcionalidades que no implementamos. La verdad es que de errores no hay muchos, sino que cuando, cuando se espera un input de algún tipo de dato en específico y pues se recibe otro, pues el programa se crashea. Estos ejemplos se pueden ver con mayor especificación en el manual de usuario que se envió anteriormente. Y alguna de las funcionalidades que no se implementaron es de que, como se pudo ver, es cuando se crean los equipos los grandes premios, pues la verdad es que ya no se pueden modificar o se pueden borrar. Una vez que se crearon, pues ya están para todo el programa. Y pues bueno, eso fue todo. Eso fue nuestro proyecto de colecciones de Java. Esperemos que le haya gustado. Gracias.